Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video es únicamente para demostrar las leyes de álgebra de proposiciones a través de lo que son tablas de verdad y algunos ejemplos de diagramas de Venn hecho con conjuntos. Como ya lo hemos visto anteriormente en el tema de conjuntos, existen leyes de álgebra de proposiciones que son pues iguales que las propiedades de los conjuntos. Entonces por acá tenemos las leyes idempotentes, asociativas, conmutativas, distributivas, de identidad, de doble negación, de complementos y de Morgan, y ahorita vamos a hacer la demostración de cada una de ellas utilizando tablas de verdad para ver su equivalencia y aplicando también algunos diagramas de Venn para verlo con unos conjuntos. Vamos a comenzar la demostración con las leyes de identidad y le vamos a agregar también lo que es la ley de doble negación. Entonces empezamos con este cuadro de verdad en donde tenemos pues aquí nuestra primera ley, en donde dice que si una proposición P es unida con falso, esta es proporcionalmente igual pues a P. Entonces vamos a comprobarlo que aquí efectivamente tenemos la proposición P con verdadero y falso, sus únicos dos valores de verdad binarios, y por acá tenemos pues falso, o sea, ambas son falsas. Entonces aquí, al hacer lo que es la disyunción, la unión, la suma, el resultado pues da verdadero y da falso, porque recuerden que en una disyunción solamente dará falso cuando ambos sean falsos, entonces queda como verdadero y falso. Y si esto de acá, que es este resultado, con este de acá, lo comparamos con la proposición P, vemos que es exactamente igual, ¿sí? Entonces aquí comprobamos a través de esta tabla de verdad que efectivamente lo que es la disyunción de P con falso es equivalente a P, a la proposición P. Y bueno, pues por acá tenemos efectivamente este diagrama de Venn, en donde nosotros tenemos esta unión. Entonces aquí, independientemente de que este sea falso o esté involucrado, como es una suma, como es una disyunción, pues solamente va a quedar P, ¿sí? Queda P igual, no sufre ninguna modificación, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a pasar a lo que es la conjunción de P con falso. Entonces aquí nosotros sabemos que en la conjunción solamente podrá ser verdadero cuando todos sus elementos sean verdaderos. Entonces nosotros estamos ahorita acá, en esta ley de aquí, ¿sí? Entonces hacemos la comprobación de la conjunción, pues ambos son falsos, entonces vemos que esto es equivalente a falso. Entonces aquí, comparándolo ya en lo que va a ser este diagrama de Venn, pues podemos observar que efectivamente aquí la conjunción, que es esta parte de aquí, ¿sí?, vendrá siendo solamente la parte que sea falsa, porque recuerden que en lo que es una conjunción, una multiplicación o una intersección, en este caso de lo que son ambos conjuntos, pues precisamente solamente quedará la parte falsa. Ahora nos vamos a pasar a la unión. Ahora nos vamos a pasar a lo que es la unión de P con suma, que es este que está aquí. Aquí es más sencillo porque, bueno, aquí como ahora va a ser sumado la proposición con verdadero o hacer la disyunción con lo que es verdadero, pues aquí pues las ambas son verdaderas. Entonces al ambas ser verdaderas vemos que es equivalente a lo que es verdadero, ¿sí? Si lo comparamos nosotros acá con nuestro conjunto, pues efectivamente al hacer la unión, ¿sí?, aquí ahora sí vamos a unir todo lo que es el conjunto P con todo lo que es el conjunto verdadero, y toda esta zona de aquí sería esta primer ley. Ahora en la intersección pues tenemos que P conjunción con V, aquí sí va a cambiar un valor de verdad, el segundo resultado va a ser F, porque recuerden que para que sea verdadera una conjunción
todos sus elementos deben de ser verdaderos. Por lo tanto, aquí este va a quedar F. Y por lo tanto, el resultado de esta conjunción es equivalente a la proposición P. ¿Sale? Entonces, volvemos a hacer lo mismo acá con la P, que va a ser una intersección solamente con lo que es la V. Entonces aquí volvemos a marcar la parte de la intersección entre verdadero y P. ¿Y qué elementos van a quedar? Pues todos los elementos que estén dentro de P es lo que va a crear esa intersección. Y ya finalmente en la doble negación, pues con esta tabla de verdad pues queda más que comprobado de que tenemos aquí verdadero y falso. Al negarlo, falso, verdadero, y al volverlo a negar vuelve a quedar verdadero y falso, y esto es equivalente a la proposición P. Es como si las dos negaciones se anularan, como si fuesen dos símbolos negativos, estos dos se anulan y ya queda el símbolo positivo. Ahora, en las leyes de idempotencia, que recordemos que idempotencia es la propiedad para realizar una acción determinada varias veces y aún así conseguir el mismo resultado que se obtendría si se realizase una sola vez, es muy importante recordar que así se haga una suma, una disyunción o una multiplicación y una conjunción, el resultado va a ser proporcionalmente pues a su misma proposición. Entonces aquí tenemos nuestra tabla de verdad. Aquí en esta última columna nosotros vamos a comprobar si es verdadera esta ley. Entonces tenemos nuestra proposición P, verdadero y falso, y bueno, aquí al hacer la disyunción vemos que la primera es verdadera y la segunda es falsa, porque solamente en la disyunción será falsa cuando todos sus elementos sean falsos. Entonces si hacemos aquí la comparación de la disyunción ya realizada con la proposición P, vemos que ambas son verdaderas, por lo tanto aquí sí se cumple. Entonces vamos a recordar que aquí en esta imagen tenemos todo lo que es los elementos de A con todos los elementos que también son de A. Al hacer la unión vuelve a quedar el mismo elemento A. Ahora, en lo que es la disyunción, tenemos aquí nuevamente los valores de verdad de P, que son verdaderos y falsos. Entonces ahora solamente será verdadero cuando sus valores de verdad sean verdaderos en la conjunción o en la intersección o en la multiplicación, que también así le vamos a ir llamando. Entonces queda como verdadero y como falso, ¿sí? Porque obviamente pues al dos ser falsos, pues la conjunción pues se vuelve falsa. Entonces si comparamos el resultado de esta primera con lo que es la proposición P, vemos que, y la pregunta es si son equivalentes, y ambas respuestas dicen que es verdadero. Por lo tanto, aquí hemos demostrado lo que son ambas leyes de idempotencia. Tenemos el mismo ejemplo, ya haciendo una intersección a través de conjuntos, y vemos que vuelve a quedar el mismo conjunto A. Ahora vamos a ver lo que es la propiedad conmutativa. Recordemos que la propiedad conmutativa, una de las más utilizadas para simplificar, es una propiedad fundamental que tienen algunas operaciones según la cual el resultado de operar dos elementos no depende del orden en el que se toman. Y aquí también puede aplicar hasta más de dos elementos, ¿sí? Entonces aquí tenemos la equivalencia tanto de la conjunción como de la disyunción, y pues bueno, aquí podemos ir haciendo ambas. Acá tenemos que no importa el orden, realmente así sea P que vaya primero o que Q vaya segundo, realmente las dos son proporcionalmente equivalentes, por eso es que todas pues dan verdaderos. Y pues bueno,
aquí en el conjunto que tenemos aquí de muestra, pues vemos que no importa dónde quede el conjunto A, dónde quede el conjunto B, ¿sí? De todas maneras, pues la interpretación viene siendo la misma, la unión sigue siendo igual para ambas. Y en el caso de lo que es la conjunción, pues bueno, en la conjunción sabemos perfectamente que solamente es la parte de en medio o la parte donde se interceden lo que vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Y nosotros al resolver pues esta tabla de verdad, pues observamos que solamente las que son verdaderas pues quedan verdaderas, así como en la disyunción, que solamente serán falsas cuando sean falsas, aquí solamente serán verdaderas cuando sean verdaderas. Y si hacemos la comparación donde están las columnas en amarillo, vemos que ambas son iguales, por lo que esto viene siendo verdadero para esta ley, y así es como comprobamos estas leyes conmutativas. Ahora pasemos a la propiedad o ley asociativa. La propiedad asociativa dice que su resultado de una operación en la que intervienen ya 3 o más números y es independiente del agrupamiento de los números, como podemos ver en estos dos ejemplos. Primero cuando es una disyunción y después cuando es una conjunción. Entonces ahorita vamos a ver la parte de la que es la disyunción, que como podemos ver en este diagrama de Venn, pues todo está junto, todo está unido, A, B y C. Entonces al comprobar pues esta propiedad, esta ley asociativa, a través de esta tabla de verdad, podemos ver que empezamos por los que está dentro de los paréntesis. Por acá tenemos lo que es la unión de P con Q, la disyunción de P con Q, ¿sí? Entonces solamente es falso cuando todos sus elementos, todos sus valores de verdad son falsos, como en este caso y en este caso. Ahora si nos vamos del otro lado, por acá pues detectamos igual que acá tenemos falsos, y acá tenemos dos falsos, y por lo tanto los demás pues ya vienen siendo lo que son únicamente verdaderos. Ya después de hacer esta disyunción, ahora vamos a hacer otra disyunción entre esta y R, o sea el resultado de la primera disyunción y R, que va a quedar pues esta columna que está de amarillo, ese es su resultado. Y volvemos a ver que por acá tenemos otro falso, acá tenemos un falso, acá tenemos otro falso, por lo tanto el resultado es falso. Y bueno, acá tenemos un falso y aquí es un verdadero, por lo tanto el resultado pues va a quedar así. Y ya de este lado el resultado de este con el resultado de P, de la primera disyunción, haciendo una disyunción con P, bueno pues igual detectamos, viendo donde hay ambos falsos, pues es más fácil verlo por acá, por el resultado. Tenemos por aquí dos falsos, pero solamente coincide uno, el falso con el falso, por lo tanto el resultado pues aquí da falso. Y bueno, ya para concluir podemos nosotros ver que sí existe una equivalencia lógica entre este resultado con este resultado, y así comprobamos que esta primera ley asociativa usada para disyunciones o uniones en las conjunciones, en los conjuntos, pues es igual, ¿no? Es proporcionalmente igual, es una equivalencia lógica. Ahora vamos a hacer la demostración de la ley asociativa para cuando es una conjunción o una intersección, como lo hemos visto en los conjuntos. Entonces recordemos nuevamente que solamente será verdadero cuando sus elementos sean verdaderos, todos. Entonces solamente tenemos este primer caso y por acá tenemos este segundo caso. Ya las demás son falsas. Ahora nos brincamos aquí a la otra, vamos por orden de prioridad, ¿sí? Primero estamos sacando todo lo que están dentro de los paréntesis. Por aquí tenemos verdadero y por acá tenemos verdadero, y eso sería todo, y ya los demás son falsos. Ahora vamos a hacer
la disyunción entre este primer resultado con la R, y vemos que solamente el primero, ¿sí? Porque aquí comparamos nosotros el resultado de este con este, que solamente tenemos aquí un verdadero con un verdadero, y ya acá el otro verdadero pues ya no da verdadero el R, la proposición R, por lo tanto solamente este primero que tenemos por acá viene siendo el único verdadero. Ahora lo vamos a hacer la comparación de la proposición P con el resultado de la conjunción anterior, ¿sí? Y solamente vemos que la primera es la que cumple, esta que está aquí. ¿Por qué? Porque aquí está verdadero, verdadero, y el resultado es verdadero. Todos los demás, ¿sí?, dan falsos. Y ya por último comparamos lo que son ambas columnas que están marcadas de amarillo, y vemos que son, al hacer la equivalencia, son iguales. Esto entonces se vuelve a convertir en una tautología, por lo tanto es verdadero que ambas son equivalentes. Acá tenemos el ejemplo de qué es lo que queda del residuo de estas combinaciones de lo que es una intersección, o en este caso ya lo llamamos en la lógica proposicional como una conjunción. Ahora vamos a ver también una de las leyes más utilizadas para hacer lo que es la reducción de proposiciones, que es la distributiva, propiedad o ley distributiva. Sí, entonces recordemos que la propiedad distributiva nos indica cómo resolver ecuaciones de esta forma, muy utilizado en matemáticas. Entonces vamos a hacer ahora aquí la demostración en nuestra tabla de verdad, en donde, bueno, aquí sí hay que estar pues muy pendientes de qué es lo que se hace. Cuando lo que está encerrado en paréntesis es una conjunción, ¿sí?, al hacer la suma de los dos elementos es cuando se hace la conjunción. En caso contrario, cuando se está utilizando una unión, esa unión es la que nos va a servir después de hacer ambas conjunciones. Entonces, de cierta manera, vamos a verlo desde que este se queda en uno solo, el segundo, y el primer conector es el que se convierte en dos partes. El primer conector es el que se convierte en dos partes, y el segundo conector es el que se queda en medio de esos dos conectores. ¿De acuerdo? Ahora vamos a empezar a hacer lo que es la comprobación con esta tabla de verdad. Entonces, por orden, por prioridad, pues vamos a empezar lo que está encerrado entre los paréntesis, ¿sí? Ahorita pues vamos a hacer primero este, después este y después este, ¿sí? Bueno, entonces, argumentando lo que siempre hemos dicho, en este caso, que bueno, vamos a empezar con una conjunción que solamente será verdadero cuando todos sus elementos sean verdaderos, como es en el caso de este y en el caso de este. Ya después todos los demás serán falsos. En los siguientes dos, pues bueno, es una disyunción que solamente será falso cuando sus dos elementos sean falsos. Por eso aquí el resultado es falso, y los demás van a ser verdaderos. Aquí en este siguiente de la disyunción de P con R, vemos que solamente es falso aquí y acá, ¿sí? Entonces chequen aquí la sincronía entre estas dos, solamente es la posición de las filas. Ahora sí, pues podemos proceder en cualquiera de las dos, ya sea sacar primero este y después este, no importa, es lo mismo. Vamos a empezar con el de la izquierda, que es una unión entre la proposición P y el resultado de esta conjunción. Y bueno, como es una disyunción, pues solamente será falso cuando sus elementos sean falsos. Y tenemos este ejemplo de acá, porque voy detectando primero los que sean falsos. Aquí es verdadero, entonces queda verdadero. Aquí sí los dos son falsos, este con este. Y aquí tengo otro falso, pero acá es verdadero, queda verdadero. Aquí es falso, acá tengo otro falso, entonces sí el resultado es falso. Falso, verdadero, queda como verdadero.
falso, falso, queda como falso. Entonces ya tenemos aquí nuestra primera columna. Ahora nos vamos en la comprobación del resultado de este con este. Aquí les estoy señalando lo que son ambas columnas. Entonces tenemos que como es una disyunción, solamente será verdadero cuando ambos elementos sean verdaderos. Entonces aquí tenemos ambos verdaderos, aquí tenemos ambos verdaderos, aquí tenemos ambos verdaderos. Este es falso, no lo tomamos en cuenta. Aquí tenemos ambos verdaderos, ¿sí? Aquí tenemos un verdadero, pero acá un falso. Acá tenemos otro verdadero, con otro verdadero se vuelve verdadero. Y finalmente tenemos la fila de los falsos. Entonces, si observamos el resultado que hicimos acá con estas dos columnas que están de amarillo, vemos que sus resultados son idénticos, y eso es lo que lo convierte en una equivalencia lógica de ambas. Y acá tenemos sombreada la parte que corresponde a la propiedad distributiva dentro de lo que es un conjunto. Vamos a hacer la comprobación de lo que es la parte de una conjunción, cuando los dos se hacen en conjunción y al final se hace una unión o una disyunción, con esta tabla de verdad que hemos estado utilizando para hacer las comprobaciones de nuestra equivalencia lógica. Entonces vamos a empezar, como ya sabemos, con las operaciones que están dentro de los paréntesis. Aquí tenemos estas. Entonces tenemos aquí una unión. Entonces las uniones, recuerden que solamente será falso cuando todos sus elementos sean falsos, como es en el caso de estas dos que tenemos por acá. Ahora, en estos otros dos ya es una conjunción y solamente será verdadero cuando todos sus elementos sean verdaderos, como sucede en este caso de aquí, como sucede en este caso de acá, y aquí en este lo tenemos por aquí y lo tenemos por acá, y ya eso pues sería todo. Entonces, ahora vamos a hacer los resultados, o vamos a comprobar los resultados de nuestras columnas amarillas, ¿sí? Entonces aquí, como es una intersección, pues solamente será verdadero cuando ambos elementos sean verdaderos. Ya los demás de ahí en fuera serán falsos. Aquí estamos comprobando que precisamente solamente es verdadero cuando ambos elementos sean verdaderos. Y ya acá, de lo que es el producto de estas dos conjunciones, vamos a hacer ahora la disyunción o la suma. Entonces, pues aquí solamente recuerden que va a ser falso cuando ambos elementos sean falsos, o todos sus elementos sean falsos. Entonces acá tenemos este que es falso, falso, falso. Aquí tenemos otros ambos falsos. Aquí tenemos otros ambos falsos. Otro falso y otro falso. Y ya los demás se volverán verdaderos. Entonces, si comparamos este resultado con este resultado, vemos que lo que es la equivalencia lógica se convierte en verdadera, se convierte en una tautología, comprobando una vez más esta ley a través de esta tabla de verdad, que esta propiedad o ley distributiva sí cumple, sí es equivalente, por lo tanto sí se utiliza. Y acá tenemos pues lo que es el área en nuestra zona de lo que es conjuntos, de la parte en donde únicamente se considera lo que es este resultado. Ahora vamos a trabajar para comprobar lo que son las leyes de complemento, recordando que el conjunto A es un subconjunto de todo lo que es el universo, ¿sí? Entonces vamos a comprobar primero lo que es la unión entre una P y P negada. Aquí, bueno, aquí sí es posible, porque recuerden que P tenemos dos valores de verdad, que es verdadero y falso, y su complemento es falso y verdadero. Entonces sí es posible que exista una unión entre ambas, por lo tanto da verdadero, puesto que sí se puede unir, o sí puede existir una unión entre A y el complemento de A, como lo estamos viendo en este ejemplo. Aquí se uniría lo que es el 1, el 2, el 3 y el 4. Por eso es que aquí da verdadero. En el caso de la conjunción da falso. ¿Por qué?
porque no es posible que exista una intersección entre complementos, o sea, entre la P y el complemento de P, porque no hay ningún elemento en la cual se vayan a crear esa intersección, por lo tanto, pues el conjunto se vuelve vacío. O sea, realmente aquí el resultado sería un vacío, porque no es posible que exista una intersección entre un elemento normal y su complemento, o entre una proposición y su complemento. No es posible que exista una intersección, ¿sí? Como lo vemos acá, o sea, no es posible. Y ya aquí en este caso, pues bueno, tenemos que el complemento pues de verdadero pues es falso, y el complemento de falso pues es verdadero. Entonces aquí es otro ejemplo que yo les puedo mencionar de que no puede existir ni una intersección entre un verdadero y lo que es un falso. O sea, porque estamos hablando del complemento de falso es verdadero. Es como si quisiéramos unir el 0 con el 1, por eso es que la intersección es falsa. Y la unión pues sí es posible. Entonces, espero que con este ejemplo, como tenemos acá, el A con el complemento de A, y vemos que el universo pues es todo, es 1, 2, 3, 4, y acá tenemos que también interpretada que el complemento de A pues viene siendo la diferencia o la resta de universo menos el complemento A, ¿sí? Que sería en este caso solamente 2 y 4 el complemento de A, y esa es la diferencia de U menos A. Y ya por último, las leyes de De Morgan, ¿sí? Que también son muy utilizadas para la reducción de proposiciones. Pues bueno, vamos a demostrarlo primero en nuestra tabla de verdad. Vamos a agarrar primero esta primera parte, en donde tenemos que al tener una disyunción o una unión entre dos proposiciones o dos conjuntos, y esta al ser negada pues se convierte en una conjunción o una intersección entre ambos elementos negados. Sí, entonces primero vamos a hacer lo que es la unión o la disyunción. Vemos que aquí es verdadero, verdadero, verdadero. Como ya sabemos, en toda disyunción o en toda suma o en toda unión solamente será falso cuando todos sus elementos sean falsos. Entonces, al negarlo es como si quedara el resultado de una conjunción o de una intersección. Entonces, nosotros aquí al tener la negación de P y acá la negación de Q, y al hacer esa conjunción, vemos que efectivamente al ser conjunción solamente un valor será verdadero, porque todos sus elementos, cuando sean verdaderos, la conjunción será verdadera. De ahí en fuera todos los demás van a ser falsos. Entonces aquí podemos ver ambos resultados. Aquí los estoy uniendo con esta línea, y que la equivalencia lógica es verdadera de ambos, ¿sí? Ambos son idénticos. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a esta segunda parte, en donde ahora es lo contrario, que cuando tengamos una conjunción y este sea negada, es proporcionalmente igual o es lógicamente equivalente, ¿sí?, a lo que es la unión entre negación de P y la negación de Q. Y este pues va a quedar ahora sí que en el sentido contrario, porque ambas son su dualidad. Recuerden que al tener una ley de Morgan, la otra es su dual. ¿De acuerdo? Entonces primero vamos a hacer lo que es la conjunción o intersección, y sabemos que solamente será verdadero cuando ambos sean verdaderos, y de ahí al hacer su negación es como si quedara una intersección. Corrijo, una suma o una unión, ¿sí? El resultado aquí es como si hubiera quedado una unión o una disyunción, corrijo. Y acá de este lado, ahora sí tenemos la P negada con la Q negada y con nuestra unión o disyunción, que sabemos que solamente será falso cuando todos sus elementos sean falsos, ¿sí? Ahora, si estas dos las comparamos,
vemos que su resultado es lógicamente equivalente, es una tautología, es verdadero, por lo tanto aquí nosotros podemos comprobar que la ley de Morgan sí se cumple, ¿sí? Y cabe mencionar que aquí tenemos el resultado de lo que vendría siendo este con este y este otro con este otro. Entonces aquí hemos comprobado con estas tablas de verdad que las leyes de De Morgan, así como con las demás, sí se cumplen al ser una equivalencia lógica. Estamos hablando de una ley y su dual que sí se cumplen y se usan para ambos casos, ya sea cuando se vaya a intercambiar algún operador o se vaya a cambiar algún complemento. Ya va a depender del uso que nosotros le vayamos a dar en cuanto a la simplificación de alguna proposición, que es propiamente lo que estamos haciendo en este tema número 3, lógica matemática. Muchas gracias por su atención. Para el próximo video vamos a ver lo que es la inducción matemática. Gracias, que estén bien.